Amados hermanos, gracias y paz con todos. Vamos a iniciar nuestro tiempo de estudio. Quiero invitarles que puedan abrir sus Biblias en la epístola de Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 3. Y antes de orar vamos a leer este pasaje que introduce un poco el estudio que vamos a avanzar hoy. Gálatas 3, 19 al 21. Dice así la palabra: ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada por medio de ángeles, por manos de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Hasta ahí, hermanos, esto es una pregunta que hace el apóstol Pablo acerca de dónde queda la ley dentro del relato, la revelación de las Escrituras. Es añadida, es quitada, ¿dónde tenemos que colocar? Eso es lo que estamos queriendo nosotros estudiar juntos. ¿Qué es lo que dice las Escrituras de cómo debemos nosotros hacer la observancia hacia la ley? Entonces vamos a pedir la dirección al Señor. Les quiero invitarles que inclinen sus rostros y oremos juntos, que el Espíritu del Señor nos asista. Oremos. Amado Dios, Padre amado, venimos a ti, Señor, en este día hermoso que tú nos has regalado, para que nos ocupemos en conocerte más y en conocer más, Señor, lo que tú has revelado. Ayúdanos, Señor, a llevar este estudio que sea de bien a nuestras almas. Queremos, Señor, ser hijos obedientes, y para eso necesitamos conocer más acerca de lo que tú nos has dejado, acerca de tu ley. Padre, especialmente, ayúdanos a tener un entendimiento claro a fin de adoptar una práctica, una vida conforme a lo que tú nos has demandado. Guíanos, Señor, a mí y a mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, tenemos este tiempo de estudio que venimos llevando, por la gracia del Señor. El hermano Juan Carlos estuvo desarrollando ya sobre la primera parte, que era estudiar un poco sobre la parte de la gracia, y también ahora acerca de la ley. Y no solamente estamos haciendo un estudio solamente bíblico, sino que estamos haciendo un estudio también histórico y también confesional. Estas cosas son necesarias. Hacemos un estudio bíblico, una consideración histórica, y también vemos lo que la confesión así lo declara. Entonces, con todo eso nos ayuda a ver de una manera más amplia de que todo lo que estamos nosotros viendo en la confesión son cosas también necesarias de confesar en estos tiempos, y que eso no se quede allá dentro de la historia que la iglesia ha entendido, han abrazado, han proclamado, han confesado, sino que también como parte de esa misma fe histórica, nosotros en estos días estemos proclamando, estemos también nosotros confesando y también siendo parte de nuestras vidas. Y para que podamos nosotros confesar lo mismo que confesaron nosotros, primero tenemos que examinar, y ahí es donde cada uno de nosotros estamos siendo esos bereanos, considerando, pesando las pruebas, los fundamentos bíblicos, si es eso lo que quiere decir el Señor, así para que podamos formar parte de nuestro cuerpo de doctrina, de nuestra fe. Por eso es importante entender otra vez que el estudio de la confesión lo que busca es darnos en sí todo un cuerpo de doctrina que nos ayuda a ver el todo de las enseñanzas de las Escrituras.
Entonces la confesión de fe, si podemos nosotros hacer un buen resumen, sería lo que en dos palabras, es conciso y es público. Es algo que se puede resumir en uno y que es de manera pública para poder conocer. Eso es lo que nos da la confesión. Nosotros podemos ver en estos 32 capítulos que se dan las doctrinas que básicamente se dan 4 cosas bien importantes dentro de nuestro credo. Lo primero son las cosas primarias, que son lo central de la fe, lo ortodoxo también se le llama, o sea que cualquiera que no esté de acuerdo en esto no puede ser llamado nuestro hermano. Estamos hablando acerca de la declaración de cómo tiene las escrituras, de qué entendimiento tiene acerca de Dios y de qué entendimiento tiene acerca del pecado. Esas son las cosas primarias. Luego, lo que viene a continuación a esa declaración, que son como la regla principal de la fe, cualquier principiante debe declarar. Después es el entendimiento del pacto. Dentro del entendimiento del pacto lo que nosotros tenemos es lo que es el estado del hombre, lo que Dios ha hecho por el hombre, restaurando, reconciliando, redimiendo, y la forma como opera esa gracia. Y eso es lo más extenso, desde el 7 hasta el 20, y después queda cómo tiene que avanzar ese cristiano. ¿Cuáles son la vida que se espera de ese nuevo árbol? ¿Qué fruto? ¿De qué medios tiene que perseverar? Y eso es algo que también la iglesia necesita estar meditando y escudriñando. Y también el creyente no vive por algo presente solamente, el creyente vive por una esperanza venidera. Es un ciudadano de un reino venidero. Entonces por eso nosotros tenemos también una esperanza viva, dice el apóstol Pedro. Y esas cosas tiene que también el creyente equiparse de eso. No puede estar ajeno a eso, no puede desconocer esas cosas, porque va a haber momentos, trances, valles, cuadras dentro del proceder de la vida cristiana, donde esas cosas alimentan, alientan, fortalecen. Por eso, el cuerpo de doctrina que nosotros estamos estudiando y viendo serían estos puntos principales, y ahora mismo estamos viendo acerca del pacto en cuanto a lo que es la gracia que nos da una esperanza viva, y también acerca de la ley. Vimos ya esta primera parte, fuimos examinando, es tan valioso estas verdades recordar, porque habla acerca de que estamos en una gracia y estamos firmes. No puede venir una duda y que nos tambalee todo, que venga una circunstancia y que como ese hombre necio su casa se cayó de repente y a la deriva. No puede ser un cristiano en su vida, en su peregrinar, sino que la gracia nos da una seguridad, y eso es lo que estuvimos viendo. Ahora, estar en la gracia también es necesario entender lo que el Señor nos deja, nos demanda, y ahí es donde estamos introduciéndonos. El hermano hizo justamente esa introducción muy válida de lo que es el entendimiento de la ley, porque cuando entramos en tema de la ley es un tema controversial para algunos. Eso no se tiene que estudiar, eso ya es obsoleto, eso ya es abrogado, eso ya no tiene una continuidad, no tiene una aplicación, y a eso se denomina los antinominales. Luego también algunos quizás lo agarran, lo toman, pero hacen un uso incorrecto. Dice el apóstol Pablo, algunos se quieren hacer doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero nosotros sabemos, dice Pablo a Timoteo, por qué la ley es importante. Y quiero mirar un poco con ustedes ese pasaje, Primera de Timoteo,
los versículos 3 en adelante. Nosotros conocemos esta carta, lo que venimos estudiando justamente, y acá el apóstol Pablo le dice el propósito de su carta y le da la tarea que tiene que hacer. Le dice, versículo 3, como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando partí para Macedonia, para que mandaras a algunos que no enseñen otra doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que engendran disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, así te repito ahora, por medio de esta carta, como te dejé aquella vez, ahora te repito otra vez que tu tarea es que no se enseñe otra doctrina. Y lo que se está enseñando es el judaísmo, que es un mal uso de la ley. Y dice acá, desde el versículo 5, pues el fin del mandamiento es este, el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de lo cual algunos, desviándose, se apartaron a vana palabrería. Estaban usando la ley, pero solamente las letras, en palabrerías, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Y ahí le dice él a Timoteo, pero sabemos que la ley es buena, si alguno lo usa legítimamente. Y eso es nuestro deseo, hermano. Pablo dice, es bueno, pero tenemos que saber usar, porque si no, va a traer peligro para nuestra vida espiritual. Y muchos caen ahí hacia el legalismo, que es lo que justamente está diciendo él. Y una de las cosas, y ahí es donde quiero ir, hermanos, que nosotros podamos recalcar otra vez, así como ya en el estudio el hermano estuvo hablando de la importancia de entender la ley, de que la ley sigue vigente. Eso, al tener claro, no solamente tiene que decir, sí, sigue vigente, sino que tenemos que nosotros, tú y yo, para nuestra vida y para lo que sea nuestro discipulado, nuestros hijos, esforzarnos para que podamos nosotros esas cosas llevar adelante. Hermanos, esto es tan vital. Así como tenemos que esforzarnos que el Evangelio sea el centro de nuestra vida, la ley también tiene que ser algo que viene acompañado a eso. Nosotros debemos de tener un correcto, más claro, más glorioso entendimiento del Evangelio cada día más. Y nunca vamos a conocer lo insondable y profundo que es, como dice el apóstol Pablo, pero tenemos que cada día descubrir más, porque ahí se ve el ser de Dios, su esencia, cómo Él es. Pero de la misma forma que vamos profundizando en el Evangelio, tenemos que nosotros también entender cada día más acerca de la ley. Y eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo aquí. Si ustedes notan en el versículo 5, dice, pues el fin del mandamiento es. ¿Qué es el fin? ¿A qué le tiene que llevar si nosotros entendemos bien la ley? El amor. El Señor Jesucristo en su interpretación dice, ¿cómo se resume todo? Los que eran eruditos, doctores, maestros de la ley, le preguntaban al maestro verdadero, ¿cómo se resume eso? El principal es amar a Dios. En eso se resume. Y los fariseos no le preguntaban el segundo cuál es, pero él le dice que también es amar hacia el prójimo. Entonces, ¿en cómo se resume todo eso? En amor. Amor para con Dios, amor para con mi prójimo. Y eso es de dónde viene. Nacido de corazón limpio. ¿Quiénes son de corazón limpio? Bienaventurados los de limpio corazón. Es decir, los que verdaderamente pueden entender y cumplir la ley, que es amar, son los que han sido transformados por la gracia del Señor. ¿Quiénes son los que pueden amar a Dios? Los que han entendido que Él fue amado primero. ¿Quiénes son los que van a amar a su prójimo? El que ha conocido verdaderamente el amor de Dios. Eso se resume la ley. Este es el fin de la ley, dice acá Pablo. Es el amor nacido ¿de dónde? De corazón limpio, de hombres y mujeres nacidos de nuevo, regenerados de su vieja naturaleza a una nueva naturaleza y que ahora obedece a Dios y sigue sus dictados.
Ese es el fin de la ley. Y no solo eso, porque la ley tiene sentidos diferentes. ¿Cuál es el otro sentido? Y a eso que nosotros debemos de buscar, hermanos, es lo que dice a continuación: y de buena conciencia. Nosotros muchas veces nuestra conciencia, cuando empezamos a hablar, no, pero yo estoy muy bien, si yo no hago esto, ¿verdad? Entonces su conciencia, como tiene tan anestesiado por su pecado, para él es todo bien, o poco, y por plata ajena y todo eso, su conciencia no le acusa. Pero a medida que nosotros vamos entendiendo la ley y lo que viene todo detrás de eso, lo que hace es que nuestra conciencia ya empieza a golpearnos de manera diferente. El código de ética de los mundanos, nosotros ya empezamos ya a ver que esas son cosas que vienen del pecado. Nuestra vida se empieza ya a conformar más, no solamente en nuestras obras, sino en nuestro pensar, en nuestro sentir, en nuestro corazón. Y eso, ¿qué es lo que va a traer? Que nuestra vida sea cada día más santo, en nuestra integridad, entender la ley en su implicancia, lo que trae detrás. Eso es el propósito del Señor Jesucristo, cuando Él también le citó las letras. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero Él no solamente le citó en letras, el espíritu de esa ley es que tu integridad, en tu corazón, lo que está adentro, de manera que cuando vos estés pensando, mirando, y ahí le golpeó la conciencia de una manera diferente. Entonces, lo que trae la ley es que amemos genuinamente, pero que nuestra conciencia como cristianos sea también cada día más conformado al Señor. Por eso es importante en nuestra vida cristiana. Nosotros debemos de crecer en el entendimiento del Evangelio, también en esto. Pero lo otro que dice también es: y de fe no fingida. Y de fe no fingida. ¿Sí, hermano? Sí. Una de las mejores hermenéuticas, ¿verdad?, que la Biblia interpreta la propia Biblia. En ese sentido, el Nuevo Testamento prácticamente cita muchísimas citas, valga la redundancia, del Antiguo Testamento, pero de manera exegética. Sí. Claramente, por ejemplo, el apóstol Pablo ahí en Gálatas aplicaba esas cosas de manera exegética, dándole la interpretación a eso que escribía Moisés, ¿verdad? En cuanto a Abraham y la simiente, dándole ya la exégesis de lo que quiso decir el autor del Espíritu Santo. Sí. En ese sentido, ya no hay nada más que añadir a eso en cuanto a la exégesis, sino que es aceptar lo que el apóstol, inspirado por el Espíritu, ya desglosó de ese texto. Sí. Por eso es que muchas veces estamos hablando sobre el dispensacionalismo, que no entiende eso. ¿Por qué? Porque no acepta la exégesis
dicho por el Espíritu Santo a través del apóstol. Por ejemplo, Hechos 2, cuando habla el apóstol Pedro, haciendo exégesis de Joel, esto es lo dicho por el profeta Joel, que ellos no, eso va a pasar más adelante. O sea que no acepta prácticamente la exégesis hecho por el Espíritu Santo inspirando al apóstol. Sí. Ahora, el rey de la hermenéutica es el Espíritu, al que tenemos que escuchar. Entonces, hermanos, viendo esa importancia de la ley, que es lo que queremos y deseamos que con este estudio podamos nosotros quedar asombrados de que si nosotros queremos una vida cristiana más centrada, queremos honrar al Señor, necesitamos, así como dijeron los reformadores, la ley y el evangelio. Esas dos cosas. Una iglesia bíblica o una iglesia reformada es que tiene una buena observancia de la ley. No es que con eso que está cayendo a un extremo de legalismo ni tampoco a desechar, sino que correctamente. Y estas son las tres cosas que trae la ley, dice en resumen Pablo. Uno, el amor. Esa es una demanda continua para nosotros. El amor hacia nuestras esposas, hacia nuestro prójimo, dentro de la iglesia, y todo. Entonces la ley nos va a ayudar a comprender mejor. ¿Sí o no? Sí, la gran diferencia, hermano, con relación a los espíritus fariseos que hacían que esas leyes distorsionadas y lo que hacía era crear más cargas sobre los hombres, que ni siquiera ellos podían llevar. Entonces, esa ley y la gracia del Señor es una armonía perfecta, porque tiene que generar una piedad genuina en los corazones de los hombres, ya que es una consecuencia del nacimiento del mundo. Sí. Nuestra naturaleza es cambiada, nuestros apetitos espirituales son cambiados, así lo que antes amábamos hoy aborrecemos y empezamos a luchar continuamente contra nuestra propia naturaleza, contra el sistema del mundo y contra los dardos del diablo y Satanás. La diferencia entre aquel que no es regenerado o aquel hipócrita que está dentro de la iglesia, que no reconoce que tenga la lucha, no reconoce que todo está bien, como decir, y a pesar de que hay eso, para vivir y adore. Entonces, esa es la gran diferencia entre el hipócrita y el que nacido de nuevo, que reconoce su culpabilidad. Exactamente. Entonces, la ley y el evangelio para muchos no tiene relación, para muchos conectan mal. Esas son las cosas que pasan. Uno es antagónico, y Lutero decía que esto dice una cosa y esto dice otra cosa, y ciertamente es así. Tienen dos naturalezas diferentes. Esto te da, te demanda, y esto te regala. Tiene dos naturalezas diferentes, pero no son agua y aceite. Hay un punto de conexión, y eso es lo que nosotros debemos de ver para que podamos llevar dentro del balance correcto. Es café con leche, mamá. Entonces, ¿cómo está el hombre cambiado? Ahora está en un proceso de santificación. Y en ese proceso de santificación, él necesita ver su pecado, ver su pecado, ver su pecado. Y para eso necesita un espejo para verse a sí mismo y no un espejo para otro. Entonces, la ley es perfecta para eso. No hay mejor cosa que nos pueda mostrar nuestra verdadera condición que la ley hablando a nuestro corazón. Y es a través de la ley que antes nos podemos santificar. Exacto. Sí. Pero la ley, uno de sus propósitos es usar de esa forma y como un ayo nos lleva a la casa. Y ahí es donde nosotros tenemos que quedar. O sea, no es quedarnos también como autoafligiéndonos en que somos viles y somos miserables y que estamos en el piso siempre, sino que tu identidad otra vez está en Cristo y en la gracia, y ahí es donde nosotros debemos de parar. O sea, que ping pong, y ahí nos quedamos. De hecho, una de las armas más poderosas que usa Satanás justamente para afligir al hombre caído, para no levantarse, justamente la conciencia misma, o tu propia conciencia acusando. Exacto. Nadie está. Ese es. Imagínate a aquel David que había caído en el adulterio y posterior a esa que tocamos un Salmo 52 precioso que nunca podía, antes de la caída no había haber escrito, pero posterior a esa no sabe la acusación que venía en su mente por muy probablemente mucho tiempo para permanecer en silencio, ahora no sé, y
hasta que el Señor demostró que nadie es nada ahí por su obra. Exacto. Así la fue. Pero importa muchísimo también el comprendimiento correcto que tendrá el Evangelio, de que lo es por nosotros. Porque un David, por ejemplo, posterior a ese pecado, fue mucho más ligero, por ejemplo, con sus hijos, que pecó terriblemente con su hermana. Oye, ligera, vaya. Pues no es que permaneció así también, tipo, demasiada misericordia contra el hombre, ¿no? Él ve que debía violar a su hermana, tenía que haber apedreado según la ley. Pero ¿qué pasa? Como el Señor le tuvo misericordia, él también prácticamente se da antes de daño, ¿verdad? Pero así muchísimo. Sé que se privaba de eso. No, hay muchísimos teólogos que dicen así, ¿verdad? Porque claramente él fue mucho más después de su pecado. A él mucho más ligero fue con su hijo, por ejemplo. Entonces, un entendimiento correcto te mantiene en el equilibrio. Sí. Por ahí en ese sentido, entonces él no fue, si él fue ligero con su propia vida, pues cuando dice que el tema del pecado, cuando viene Natán en tu vida y ves ahí uno se arrepiente mientras tanto de desear y de última. Entonces viene, obviamente él, como dice Proverbio 28:13, el que encubre su pecado no prosperará mal que el que... No, yo digo en el sentido de que parece que tipo, cuando uno cae, parece que vos te quita autoridad, pues, entonces tipo más o menos, déjate, en vez de que el entendimiento correcto creo que es que te pone en el lugar del heredado. Yo no estoy hablando de mi nombre, yo estoy hablando del nombre de Cristo. Deja todo tu pecado ahí, andé yo me dejarme libro. Él está hablando del nombre de Cristo. No es nada, tienes que cantar y oiga, antes a aligerar la vara, sino que no, yo vengo en nombre de arrepentido vosotros negaste y 40 días atrás estaban dejando de ignorar. Sí. Entonces, yendo acá a lo que, hermanos, realmente buscamos en el estudio es que nos lleve no solamente a comprender, porque esto tiene que cambiar después nuestra manera de conducir y nuestra vivir, porque estamos queriendo tener una mejor y mayor amistad con la ley. Lo que dice en el último punto aquí Pablo es una fe no fingida. Buscarlo y cobrarlo. Y ahí vemos que como el Señor Jesucristo iba a seguir lo que ellos están siguiendo, pero no la forma como ellos están haciendo, porque lo están haciendo sin entendimiento. Entonces es legítimo, pero si lo usamos legítimamente. Por eso es que estamos estudiando nuestra confesión de fe, que hermanos que han declarado precisamente de qué forma debemos de entender la ley. Lo primero es ver el origen de la ley. Que la ley no es que boom, cayó de repente. ¿Y dónde tenemos que poner? Dejamos de lado, hacemos así, ponemos abajo. ¿Qué hacemos? Y ahí es donde primeramente tenemos que entender. Así como cuando estudiamos acerca de la iglesia, nos empieza estudiando la iglesia local, porque ahí vas a tener un mal entendimiento después al final. Tenemos que estudiar la iglesia en su plenitud, de que es universal, y después de una manera local. ¿Cómo debemos estudiar la ley? Viendo el origen, cómo fue que nació, cuál es el génesis de la ley. Y ahí está el párrafo 1 que la pasada se introdujo. Dice: Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón y un precepto en particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, por lo cual le obligó a él y a toda su posteridad a una obediencia personal, completa, exacta y perpetua. Prometió la vida por el cumplimiento de su ley y amenazó la muerte por su infracción. Y le dotó también del poder y de la capacidad para guardarla. Esa es la primera declaración que debemos de examinar. Y viendo primeramente lo que dice en esta parte, que la ley ha sido dada a Adán, a nuestro primer representante, a la primera criatura, de obediencia universal. Y acá están algunos fundamentos, si podemos buscar, hermanos, y leer juntos.
Génesis 1:27. Si alguien tiene. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Después, si alguien tiene Eclesiastés. Mira, solo esto he hallado, que Dios hizo recto a los hombres, pero ellos se buscaron muchas artimañas. Esta versión medio... Sí. Ahora, yendo un poco al Nuevo Testamento, que es, como dijo Mati, era que da mucha más luz de lo que estamos queriendo examinar. El capítulo 2, 12. En adelante, ¿alguien nos puede leer? Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Todos los que van por la ley han pecado, por la ley serán juzgados. 14:15. Sí. Dice así. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándole o defendiéndole su razonamiento. Muy bien. Aquí lo que Pablo está enseñando es acerca de que el origen de la ley en sí está no solamente para el pueblo de Israel en el tiempo del Sinaí, sino que todos los hombres tenemos escrito la ley en nuestros corazones. Y eso hace que la gran mayoría tenga una conciencia moral, que tenga algo en su interior que le acusa o le defiende, que le hace ver que estas cosas son incorrectas y esas no. Eso es lo que dicen, que son ley para sí mismos. ¿Qué es lo que es ley? Ellos mismos son ley para sí mismos. ¿Por qué? Porque lo que está escrito en sus corazones. Dios, cuando dice y hizo al hombre a su imagen, puso ese código en él. Y eso es algo tremendo, hermanos. Cuando nosotros vemos que conforme examinamos esos pasajes, no solamente que le dio razonamiento, a diferencia del elefante, sino puso algo más. Y no es en el sentido de corporalmente que hemos sido hechos a su imagen, porque nosotros sabemos que Dios es espíritu y no tiene cuerpo y que es invisible. ¿Y en qué sentido entonces? En cuanto a su moral. Ahí es donde tiene que ser nuestra atención, por sobre todo. En cuanto a cómo nosotros nos comportamos, en cuanto a cómo nos conducimos, en cuanto a qué le decimos correcto y incorrecto. En cuanto a eso hemos sido nosotros hechos a su imagen. Y eso es lo que está diciendo aquí. Es lo que después Eclesiastés dice. Dios en su diseño original hizo recto. Pero dice después de que es el hombre que se corrompió. Por eso vemos nosotros que la caída, lo que trae esa consecuencia es afecta en esa imagen. No es que se deterioró el estado del hombre, su físico ahora parece gelatina. El punto, hermano, es en su alma, que dice que está ahora muerta. Por eso es que vemos que la imagen del Señor está distorsionada, porque no refleja ya lo que Dios en sí mismo, en su esencia es. Sí representaba correctamente a Adán. Sí fue capacitada el hombre para poder representar. El daño estuvo en la imagen del hombre, en su alma, una vez que vino el pecado. Pero, ¿sí o no? No, me dieron a la mente que
muchas veces solemos decir, yo acá solemos decir que, tipo, que cuestionamos lo que Adán hizo en el sentido que si fuera desde no vas a ser superior a Adán, Sí, en el sentido con nuestro estado caído, tipo, yo no iba a caer, viendo que él en su estado prácticamente de pureza moral, no de perfección como Dios, sino de perfección moral como fue hecho, fue el mejor representante fuera de Dios en toda la creación. Cayó. ¿Cuánto más nosotros venimos de ir para nada? Sí. A veces queremos recomendarle al Señor que ¿por qué no fue Johnny? Pero ahí está esa mutabilidad, y esa mutabilidad es la que hizo que haya esa caída, ¿verdad? de ese estado. Entonces vemos este pasaje clave interpretar correctamente, Romanos 2, hermano, que todos tienen ley en sí mismos. Por eso va a decir, como dice Pablo, que no hay excusa, no hay neutrales. No hay ninguna persona neutral. No hace falta convencerle de que Dios existe. Eso ya es algo evidente. Eso es algo que todos tienen, una inclinación hacia algo superior. Pero por su pecado, como no se ha distorsionado la ley que está en su corazón, hay algo superior a que nosotros debemos de buscar, amar y ocuparnos. Entonces ese superior para él es las ciencias. Ese es lo superior que yo tengo que anhelar, buscar y dedicarme. No son las ideas de fulano. Y ahí están las corrientes filosóficas. No es lo que yo veo, Entonces hay algo superior que buscamos. Y después están las falsas religiones que dicen seguir a Dios, pero a través de las idolatrías, no a ese único y verdadero Dios. ¿Por qué? Porque el código de su vida moral en eso ha sido trastocado, en buscar volver a ese Dios de donde fue destituido. Como está enemistado y no hay otro camino para llegar otra vez al del Dios a quien hemos sido destituidos, que sea Cristo, todo lo que busca, todos los caminos que hace, solamente es para apagar esa conciencia, que finalmente no conduce a tenerle a Dios y a conocerle a Dios y a relacionarse con Dios, sino que simplemente es decir, sí, yo con Dios todo bien, sí, yo inclusive voy a la iglesia, y con eso lo que está, ese vacío de que está en su gen moral dentro de la ley escrita en su corazón, dice que cumple, pero correctamente no. Por eso que el Shema tiene una implicancia clara de que oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese cumplimiento no se puede, a no ser de que ahora nosotros busquemos la paz con Dios por medio de su Hijo, que nosotros busquemos la reconciliación por medio de su Hijo. Nosotros hemos faltado a Él, hemos pecado contra Él. No es que ya así nomás vamos a acercarnos ante Él. El estado que estás es de indignidad y de miseria. No busques a Dios a tus expensas, o no busques a Dios por otro camino. Necesitas ver. Y eso es lo que busca mostrarnos primeramente el punto de la canción. Todos los hombres, sin excepción, está escrita la ley en su interior. Pero después, dentro de la revelación progresiva de las Escrituras, ¿qué pasó de esa ley? Vino el pecado y ahí se destruyó, no se salió, no se... Dice, por un precepto en particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Entonces, ahí nos dice para visitar Génesis 2.
dice un autor, el que entiende Génesis 1, 2 y 3, entiende toda la Biblia. Es importantísimo interpretar correctamente eso. Génesis no es un cuento de creaciones. Hay mucho que quitar de él. Hermanos, si nos pueden leer. Y histórico, hermano, es alegórico, ¿no? Hace muchísimo, importa muchísimo del bebé. Amén. ¿Tenés, hermano? 2, 16, 16. ¿Dios? Amén. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá fue que se entregó la ley, la primera ley al hombre. Pablo ya nos dice de que ya está escrita en su corazón, en su formación. Ahora lo que está recibiendo es otra ley, una ley positiva, una ley creacional. Acá es un mandato aparte especial para que él pueda vivir y practicar. Y dice la confesión, por lo cual le obligó a él y a toda su posteridad a una obediencia personal, completa, exacta, perpetua. Prometió la vida, como le dio el hermano, porque de todo árbol de huerto puedes comer, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comer. Entonces, claramente promete vida por el cumplimiento y también amenazó con la muerte, su infracción. Amenazó. Un pacto es un acuerdo bajo sanciones. Bueno, no sé si suelen hacer pactos con su hija al venir. Vas a ir a escuchar y si te vas a sentar y vas a hacer así y tiene que venir ese acuerdo alguna sanción. Y si no, vas a seguir. Entonces, un acuerdo que estamos, sí, papi, es un problema. Y después sabemos que por su naturaleza o por otra cosa, entonces, ¿qué es la consecuencia si no? ¿Y cuáles son las consecuencias? Sí, sí. Eso es lo que acá está. Por eso se le llama a esto pacto de obras. Que lo que pedía era obediencia. Era no hacer algo. Y no era, no tengo que comer, no. De todos los árboles puedes comer. El tema era el menos del árbol de la ciencia del bien. Esa es la forma de relación que era en el huerto de Edén entre el creador y la criatura, entre Dios y nuestro representante Adán. Ese fue lo que hizo que él estaba en su presencia misma haciendo todo lo que fue él diseñado a hacer y haciéndolo de una manera tan buena, agradando a Dios con sus obras, agradando a Dios con su manera de vivir, porque él seguía lo que le decía. Ahora, sabemos de que ese estado que dice Génesis justamente, Génesis, lo que leyó en 16 y 17, Romanos 10, si podemos repasar un poco otra vez. Si alguien tiene Romanos 10 y otro Gálatas 3. Romanos 5:10. Romanos 10:5, perdón. Porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia, que es de la ley, vivirá por ella. Ese sería el pacto de obra. Tiene que seguir la ley. Ese es Moisés. Gálatas. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permanece
en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y la ley no es de fe, sino el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Que haga estas cosas. La ley, por eso lo que decía Lutero, ¿verdad? Que esto pide una cosa y esto pide otra cosa. O sea que son como contrarios en sí mismos. Porque la ley en sí demanda, la ley hace un pedido, que se haga. Hace una obra que se siga. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de ver. Dios dio en nuestros corazones y aparte de eso, a diferencia, dio otra ley que es la ley positiva, y eso Dios al hombre para que pueda cumplir, y amenazó también la muerte. Hermano, Sí. lo que es importante que es entender bien la doctrina correcta en cuanto a la condición del hombre fuera de Cristo, ¿verdad? Porque ahí está diciendo que, o sea, que a uno le puede venir a la mente, entonces quiere decir que puedo salvarme por cumplir la ley. Y te volver a estos judíos mesiánicos, que era eso, y poquito ahí. Pero ¿qué pasa? Al entender correctamente de que en Adán todos hemos caído, hay la necesidad del nacimiento y del evangelio. Lamentablemente, porque al entender que la ley tiene que cumplir desde el nacimiento, la perfección. Un solo punto te convierte en culpable de Dios. Entonces, y por eso es que el apóstol Pedro, ¿verdad?, le dijo que, ¿por qué le impone en el concilio de Jerusalén? ¿Por qué le impone? No debe imponerle a los gentiles, porque ustedes saben que nosotros nuestros padres cumplieron la ley, que nadie cumplía la ley. Sí. En otras palabras, en Cristo y por la fe de Cristo es que somos, llegamos a la perfección. Sí. Amén. Entonces, viendo y repasando un poquito este punto, hermanos, nosotros podemos ver algunas cosas bien importantes aquí. El hombre, ¿a qué es obligado para con Dios? ¿Qué es obligado para con Dios el hombre? Cumplir su ley. A la obediencia, a una obra. Todos los hombres, o algunos. Todos los hombres imperfectamente. Entonces, ¿cómo entonces Dios entregó esos mandamientos, o donde Él manda, o donde Él pide obediencia al hombre? Mira que pregunta de examen y esto. ¿Cómo entregó esa ley para que obedezca, para que sea obediente? ¿Cómo entregó la ley? ¿Cómo dio esos mandamientos? Primeramente, escrito en el corazón, a todos los hombres. Posteriormente, de manera escrita, pero primeramente hablando. Exactamente. Entonces, vemos que puso en su corazón, dice, a todos, y habló un mandamiento que era el pacto de obras. Entonces, esa diferencia tenemos que hacer. Esos mandamientos que produjo en el hombre. ¿Qué causó eso en el hombre? Esos mandamientos. Esos mandamientos. Esos mandamientos. Al primer hombre, Sí. Del contexto. a Adán. Sí. Ahí. Sí. Porque lo que Adán y a Eva también a la posteridad. Pero el tema es que Adán era diferente en el sentido de que si él permanecía, era para bendición y obediencia, una genuina comunión eterna con el Señor. Y implicaba, ahora, el diablo fue el que cambió esa visión del mandamiento del Señor. Adán. Sí. Entonces, claramente Dios al dar esos mandamientos no se cayó ahí nomás. No es que hace esto.
Pero claramente también, al tener eso en su mente, en su corazón, Adán sabía que entendía claramente que era idolatría, quería hacerse Dios. Prácticamente, porque eso es lo que le enfocó. Le vendió la idea, sí. Tenéis como Dios. Sí. O sea que vos vas a ser tu Dios prácticamente. Y o sea que fue seducido al final. Sí, pero ese es otro mandamiento. O sea, particularmente Dios, ¿qué dijo que con sus mandamientos iba a traer en el hombre? Bendición. Que iba a traer bendición. Y Presencia. esos mandamientos, sabemos nosotros que al no cumplir amenazó la muerte y se trajo otro resultado. ¿Existe otro mandamiento o ley que restaure la desobediencia? La ley de Cristo. Exactamente. Y ese es lo que nos lleva a lo que justamente dijiste, hermano, hace rato, de meditar en que esto no solamente trae, o no es solamente esa la única ley que existe. Si nosotros vemos que se le entregó una ley y dice, segundo párrafo, de la misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre, continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída. Puede ser. Sí. Es decir, el hombre no cumplió la ley escrita en su corazón, ni tampoco la ley positiva de no comer, pero esa ley que está escrita en su corazón, aún estando en la caída, le fue una regla para su moral. Por eso es que su conciencia misma, ahí mismo fue escrita. Y eso es lo que vamos a examinar un poquito. Además, no canta verdaderamente lo que vino a hacer Cristo cuando vino, prácticamente elevó el estándar, o sea que mostró el estándar que siempre hubo realmente. Sí. A que, ¿quién puede? Entonces, desde ese punto de vista, cuando él elevó que aún en nuestras mentes, aún cuando uno se enoja, entonces, para que nos llegue luego también, como dice el apóstol Pablo, que es como un ayo, que es tan recto así que nosotros somos débiles, como un tomate mata y una vaselina en contraste con la ley, que te lleva a mirar a Cristo. Sí. Entonces, hermanos, vemos claramente que Dios, como originó la ley, no es solamente que viene la ley en el Sinaí, no es algo de manera física, sino que también algo que al momento de crearnos escribió en nosotros mismos. Y si nosotros, ¿cómo debemos interpretar que nos hizo a su imagen? ¿Cómo? Y con esa ley moral, o sea, que con esa moralidad, esa característica moral Sí. única. Que somos a su imagen, es decir, que ya igual se puede en unas palabras. ¿Pero en qué sentido? Eso es nuestro... Yo suelo pensar eso en algo particular en el sentido de que al final Dios, debido a que es eterno, y esto es como una burbuja prácticamente, este crono que estamos oyendo, Cristo, bueno, de hecho que es Cristo en el centro de todo el mundo. Y entonces desde ese punto de vista, siempre fue Cristo en esa teofanía, todo eso, ¿verdad? Nosotros siempre fuimos inclusive en ese sentido en cuanto a imagen. Pero en cuanto a lo moral que está plasmado en nosotros como espíritu, que somos también en ese espíritu, en ese plasma, esa moral, todo esa imagen del Señor. Es en real. cuanto al alma, entonces. En cuanto al espíritu del corazón, en los términos bíblicos, entonces es en ese sentido. Y es importante entender, hermanos, porque cuando nos formó fue que fuimos a su imagen, y cuando nos formó fue cuando nos puso ya el alma, porque del barro y después sopló. Entonces somos ahí compuestos a su imagen, porque todo lo que es corporalmente, eso no es a la imagen. Muchas veces damos esos pensamientos, por eso es que sos único y irrepetible. ¿Único y irrepetible en qué sentido?
porque sí sos así, monochito o sos alto. O sea, no es en ese sentido, sino que en el sentido del alma, donde fue escrita ahí la ley del Señor en tu corazón. Ahí es donde vemos que esa siguió siendo la regla para vivir para las criaturas, que el Señor ya instaló en todos los hombres al formarlo. Y ahí están los mandamientos que se venían todavía mandando o recordándole sin que aparezca todavía en el Sinaí. Dice el Génesis, el cuarto mandamiento, Génesis 2:3. Si podemos ir buscando. No sé si la hora, hermano. ¿Qué hora es? ¿Estamos bien o...? Es 52. Ya. Entonces, para el próximo vamos a ver cómo antes del Sinaí, ya las leyes que el Señor iba dando, ya estaba haciendo la regla para vivir. Una vez que le dio, eso ya el pueblo llevó dentro del arca del pacto, como el estándar de vida para él. Vamos a dar gracias al Señor que su ley trajo a nosotros para que podamos nosotros vivir a esa manera y recordar también de que en sí mismo esa ley no produce nada, solamente mostrarnos nuestros pecados, sino que eso nos tiene que ver de nuestra necesidad del Señor Jesucristo. Continuamente, ahí descansar. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú te has manifestado claramente y has hablado a los padres por los profetas, pero en estos otros días nos has hablado por el Hijo, en que tú has constituido heredero de todo, en que es el que ha hablado para nosotros el mensaje de arrepentimiento que necesitamos y el mensaje de venir a ti, oh Señor, porque Él, por medio de sí mismo, nos purificó y nos lavó para que hoy seamos pueblo tuyo. Te alabamos, Señor. Ayúdanos ahora en este proceso de obediencia, en este proceso de ser hijos que representen tu nombre, lo hagamos correctamente, al entender, Señor, la vida que tú quieres de tus hijos, de tu pueblo, de tu esposa, de tu iglesia, Señor. Capacítanos cada día. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.